Ya vamos a darle, a ver. Después de 37 años, la edad de Roxy, la humanidad ya ganó al Tetris. No. Roxy, acéptalo. O sea, pues ya va para allá, pero todavía tiene 29. Una pantalla Si de él y yo victoria. tenemos con la misma edad. En el Tú no Eh, tienes 16. 16 años Si de no, si no, ¿por qué estaría jubilación. en una secundaria si no tuviese 16, Roxy? ¿Qué dices, Judas? Ay, Dios. ¿Qué? No, pues. A ver, si Evo puede. Tetris no existe una pantalla de victoria. Durante 30 años después de su salida, lo más cercano a una victoria era llegar al nivel 29. Un nivel simplemente Esto pasaba mucho con los juegos viejos, viejos. Por ejemplo, Pac-Man tampoco tiene un final como tal, no hay un nivel final. Que tú te lo pasas y es como pantalla final, o se reencuentra con a Miss Pac-Man y se besan, ¿no? Ah, no. Llega un punto en donde los niveles crashean. imposible de superar. Tan es así que fue bendecido con el nombre Pantalla de la Muerte o Pantalla de la Killscreen, muerte. porque si llegabas a ver esta pantalla era Game Over. Esto fue, lejos de un bug, algo intencional por parte de los creadores, quienes en este nivel aumentaron al máximo la velocidad en la que caían las piezas, tanto que no solo era imposible de reaccionar para los reflejos humanos, sino que ni siquiera existía una forma para llevar las piezas hasta los extremos de la pantalla, Oh, ¿será debido tan a la rápido? inhumana velocidad del nivel. Y en Tetris, si Nada. no puedes llevar las piezas hasta los extremos, es imposible que puedas limpiar Oh. una línea. Y si no puedes limpiar una línea, no podés pasar de nivel. Pero a diferencia de las otras pantallas de la muerte en los Mira, años justo. 90, este no era ni de cerca el Justo. final real del juego. El Tetris podía seguir por muchísimos más niveles. Éramos nosotros Ok. los que no podíamos aguantar el ritmo. Eso fue así hasta 2018, donde en tan solo 6 años la humanidad, de la mano de 3 ingenieros del Tetris Ingenieros y del 3 Tetris. jóvenes prodigios lograrían llegar más allá del nivel 29. Es como cuando para Kudasai descubrir la se llama el verdadera maestro de la pantalla seducción. victoria del Tetris. Eso nunca Y todo pasó. empieza con la persona que era el límite de lo humanamente posible. Jonas Neubauer nació un 19 Ese no fue el de abril de pibito que 1981 una reportera en le Los tiró Ángeles, mierda. California. A los 6 años jugó Tetris por Así, de primera la vez nada. en la computadora No es este, ok, Macintosh de pensé su que era abuelo. Y a los 9 le compraron la NES con un control y el juego. De lo que es Tetris. capaz la gente Regularmente que no jugaba con su trabaja. papá Ojalá hacer eso, enfrentamientos No, uno contra ¿Cómo uno, crees que se hasta que el inventaron todas las pequeño cosas? Jonas se Andábamos volvió tan aburridos. bueno que ni siquiera su padre era A ver, no competencia. siempre, En pero la sí, muchas secundaria, veces. sus amigos iban a su casa a jugar Tetris, aunque en realidad ellos no jugaban. Les parecía tan asombrosa la habilidad de Jonas que ni siquiera le sacaban ese- el ese control. no es Para el- sus 19 años se convirtió en el primer jugador con evidencia empírica Oh. en lograr hacer la increíble cifra de 999.999 puntos, convirtiéndolo a su vez en uno de los mejores, si no el mejor jugador Cuando de se Tetris invitas a del tu casa a planeta. jugar Con el Tetris. pasar de los años, el Tetris solamente No sé, yo usaría excusas mejores, ¿no? Vamos a ver Netflix, ¿no? La se fue haciendo clásica. más y más popular. Ey, con Roxy funcionaría esta, Y Jonas decidió entrar a los torneos ¿Qué? mundiales que se celebraron ¿Qué? a partir de Sí, ¿no? 2010. Entonces, ¿Qué Eran dices? 17 Tetris, ¿no? No de mames. 8 torneos. También mantenía el récord del puntaje más alto de la historia, 1.2 millones de puntos. Un récord que hizo literalmente sin querer mientras streameaba un jueves por la Sin noche. querer. Tetris fue hecho para ser jugado por humanos, no por Jonas. Es uno de los comentarios de este video de YouTube. Jonas era el indiscutible GOAT del Tetris. Yo te pero aún invitaría así, ni a siquiera Cancún, él podía Quintero. limpiar ni una línea en el nivel Mira, eso sí me gusta, eso sí me gusta. 29. Como no podía jugar más allá de este nivel, era importante ser eficiente en cada línea que hagas. Esto es porque en el Tetris subís un nivel cada 10 líneas que eliminás, con Es la cada excepción 10 del nivel con el líneas. que elegiste empezar a Oh. jugar. En ese nivel tendrías 130 líneas. En total, en una partida competitiva de Tetris que termina en el nivel 29 y empieza en el nivel 18, tendrías 230 ¿Y por qué líneas, empiezan en el 130 nivel del primer 18? nivel y 100 del resto de niveles. Y Porque como el siguen nivel la ley, 29 güey, y representaba las de el 17 final, no valen. hacer la máxima cantidad de puntos con Ah, cada tiene línea era sentido. importante. ¿Me estás Sí, diciendo que los de Kudasai, Tetris, no. los de Tetris respetan más que el Mao y el Pipe Y Pong? más que Alfonso. Más que Alfonso. Joder, Altísimo. ¿Quién lo Y la diría? clave Kudasai. estaba en hacer Tetris. Tetris significa Ajá, eliminar ahí va. 4 columnas a la vez, y solo se Se puede hacer jodió con ahí. esta pieza llamada la pieza recta. Para hacerlo tenés que mantener un stack ¿Estarás alto, dispuesto a ponerte cosa un cosplay, peligrosa, Quintero? Sí.
Pues sí, cuando Kudesello nos quiso hacer cosplay conjunto, no quisieron. Sí, de las GALs. Sí, pues sí, al Al final estar más tal. alto, estás más cerca del techo. Y la pieza que spawnea arriba de todo tiene menos recorrido, o sea que el juego es mucho más rápido que cuando mantenés un stack abajo. Además de que obviamente corres el riesgo de perder cuando una ver, ficha heredero toque el de techo de la ese, pantalla. man. Es por esto que los Tetris dan tantos puntos en comparación al Oh, resto. ok. Siempre va a ser mejor hacer un Tetris que 4 líneas simples. ¿Qué lo hacía tan bueno a Jonas? ¿Hacía más Tetris que los demás? ¿Solo eso? No. Además de ser un excelente stackeador y una máquina para hacer Tetris, Jonas era el que mejor abusaba de la mecánica secreta del Tetris, conocida como DAS. El Delay Auto DAS. Shift en realidad Pero no pues es una ahí no es técnica, Gary, sino es una mecánica de juego que le permitía al jugador mover la Qué pieza diferente. hasta 10 movimientos por segundo. Funciona de una manera muy simple. Primero tenés que mantener apretada la flecha. Ahí la pieza se mueve exactamente una línea. Pero la máquina no va a mover la pieza a 10 movimientos por segundo instantáneamente. En este momento el juego registra si estás tapeando o si estás manteniendo el botón. Para saber la diferencia, la máquina necesita que mantengas apretado durante 16 frames para poder entrar en modo auto shift. Y así mover la pieza a 10 movimientos por segundo automáticamente, siempre y cuando Oh. dejes apretada la flecha. Funciona exactamente igual a cuando mantenés apretada la flecha para mover tu cursor entre un texto. Primero va lento y después arranca con toda. Este modo auto shift se mantiene guardado, pero se pierde en el momento en el que Que presiones cambias, otro ¿no? botón de dirección. Esto significa que tendrías ese delay de 16 frames cada vez que cambias de dirección. De nuevo igual que cuando lo haces en un texto. La técnica que la comunidad Cobardes, conoce hubieran como hecho la DAS paz busca de eliminar esta demora de 16 frames para poder mantener una constante velocidad de 10 movimientos por segundo en todo el partido. La forma para lograrlo era increíblemente precisa y complicada. De alguna puta manera, en los años 90 los jugadores se dieron cuenta que si vos cambiabas de dirección justo en los 6 frames que se acomoda la pieza y spawnea otra, mantendrías el modo A la auto shift, verga. permitiéndote cambiar de No dirección mames. sin perder la velocidad. Pero esto no solo significaba Y me que dicen tenías que Virgo a hacer mí taps por ver increíblemente anime. precisos Sí soy. cada vez que quieras cambiar de dirección, sino que no podrías corregir una pieza en el caso de que la coloques mal. Como dije, solo podés cambiar de dirección cuando una pieza cae por completo. Esto significa que si vos te quedaste corto y soltaste la flecha cuando no debías y tapiás para el otro lado para acomodarte, perderías el dash, teniendo que cargarlo de nuevo. Y era muy normal colocar mal la pieza. Pero tienes un Imagínate trofeo que por es ver como anime, intentar no, parar ¿verdad? en un carácter en específico mientras estás scrolleando en un ¿Quién es texto que no? y repetir esto Trofeo de por los cada fracasados. pieza que colocas. Todo mientras jugás a la velocidad del nivel 19, con un stack alto para intentar hacer Tetris, viendo cuál va a ser tu próxima pieza, viendo cómo vas a colocar esta pieza y al lado lo tenés Pajero, al ¿qué foro tal? de Jonas que te saca 100.000 La comunidad puntos. de Tetris Pero son está tan obsesionada solo con el 16 juego. frames, no pasa nada. Hay este tipo de juegos, siempre existe este tipo de juegos que como que se siguen jugando y tiene una comunidad, si bien no muy grande, súper activa. Por ejemplo, el Mario 64 es otra. Con la velocidad del Yo nivel estoy en la del 19, 69, si perdés pero no del 16 Mario. frames significa todo esto, Sex with Hitler prácticamente también, la güey. mitad de la pantalla en donde no Ah, yo podés hago- mover yo hago la pieza. speedruns de Básicamente, en la Aristoputas. mayoría de los casos que perdés el dash a Mario partir Bros. De del la nivel NES también. 19 o más, También el perdiste. Y Super Mario mantenerlo Bros. era Va muy a ser difícil primero. porque con cada pieza tenías que hacer un preciso input en una ventana de 6 frames. por lo que Era sea, a una todos les locura. gusta Jonas Sonic. Era un experto en esto y rara vez perdía la carga Y la del del dash, debido a 6-7. esto que era tan difícil ganarle en cualquier torneo. Con esta capacidad sobrehumana para hacer Tetris, Es que mantenía el récord de 1.245.200 puntos. perdiendo en el nivel Mierda. 29. Como les dije, esto representaba el fin. No es tanto una cuestión de reflejos, sino que los 10 movimientos por segundo que te daba el dash no eran suficientes para llevar las piezas a la esquina de la pantalla. Esto lo hace imposible de pasar, a menos que encuentres una manera de apretar el botón más de 10 veces por segundo. Claro, Este aquí viene es la Korean, técnica, un ¿no? jugador japonés de Tetris de 40 años. Y para los muy observadores podrán notar que él no está usando la técnica de dash que acabamos de describir. Esto es porque él está usando hypertapping. Esta técnica se basa en vibrar el brazo lo suficientemente rápido como para lograr tapear el botón de 10 a 13 veces por segundo. Así podrías corregir la posición de tus piezas sin la necesidad de preocuparte por la carga del dash. Esta técnica no era elegante como el dash, era una técnica tan
tan simple como cavernícola. Había que mashear el botón. Corian, a 40 diferencia de Jonas, años. no terminaba Puede de ser jugar el en el próximo nivel vibrador. 29. Seguía jugando porque en teoría, con esta técnica, es posible jugar en la pantalla de la muerte. Hasta había sido uno de los 3 jugadores que pasaron al nivel 30, junto con Thor Akerlund, campeón del primer Nintendo World Championship, y Hanny Herbally, el primer jugador en llegar a nivel 30. Todos ellos eran hypertappers. El hypertapping para muchos era considerado una locura. Requería una capacidad física casi inhumana. Tapear consistentemente durante tanto tiempo Y creo que no luego es vino algo que puedan hacer muchas personas. Por eso la técnica de ayudarse es que con la durante otra 30 mano. años, solo y dos varios dedos. jugadores habían tenido éxito con esta técnica. No fue hasta que llegó el genio ingeniero del Tetris, Corian, que Porque se cambió parece todas las preconcepciones del hypertapping. a Eso es Nothing. porque, a pesar de que el dash fue meta durante tanto tiempo, para Corian el hypertapping era la única opción. Era como si fuese Flash. Él no jugaba en la versión de Tetris de NES, sino en la versión de Tetris del Game Boy Color. Oh. Esto es porque en Japón nunca salió el Tetris para la NES. Yo tenía mi Game Boy, no Color, la vieja, ¿saben? Esto es un problema, ya que en la Y versión tenía el de la Game Boy Tetris. Color, el truco del Pero dash como era un niño que no cuidaba nada, pues le acabé rompiendo. no funcionaba. Así que si quería jugar los niveles más difíciles, la única forma era tocando más rápido. Pero esto generaba una tensión en las muñecas terrible. Hasta que se inventó el método Corian. Este se centraba en hacer la base de la fuerza no en la muñeca, Yo tenía sino una Game en el Boy bíceps. pirata. Este, hacer un músculo tan grande, no representaba tanto estrés físico, haciendo que requiera menos esfuerzo a lo largo de una partida de Tetris. En especial teniendo en cuenta la edad de Corian. Tenía 40 años. Gracias a esta técnica Mierda, pero fue ¿qué que le la pasa a los humanidad jugadores de estaba dando Tetris sus con los primeros 40 pasos años? en la pantalla de la muerte. Pero todavía no era posible Ahí entra hacer la ni Sublime, un güey. Tetris. Unite al canal por 400 La vida pesos, de un ahí hombre subo empieza a los adelanto del próximo 40. video. Corian jugaba, sí, pero hacía líneas simples o dobles. No tenía la velocidad mental Era de una ni mujer, física Roxy. para ¿A qué hora se hackear bien empieza? las piezas y hacer un Tetris. ¿A qué edad, Todavía mejor eso dicho? era imposible. Así fue como 15. tan solo 2 días después del récord de Jonas, Corian logra un nuevo récord mundial con un total de récord mundial. 1.2.057.740 El Nokia puntos. 5300 La por algún comunidad motivo tenía compatibilidad con emulador de Game Boy. Oh. El Tetris Onda. explotó. Nadie se esperaba que alguien le quite el récord al GOAT, menos un japonés random que se pasó toda su vida jugando a la Tetris del Game Boy Color. Gracias a este récord es que la nueva versión del hypertapping empezó a volverse tan popular, en especial entre jóvenes, quienes recién entraban a la escena. A su vez, Corian pasó a ser un Ah, o sea, no contendiente solamente hay muy viejos serio de para 40. el próximo campeonato del mundo el 21 de octubre del 2018. Ok. Y este torneo iba a quedar en la historia como el día en el que todo el mundo iba a reconocer al hypertapping como el verdadero futuro del Tetris. Pero no gracias a Corian. Ah, es verdad, el pibe este. Sí, sí, sí. Este fue el que destronó al campeón de. Este fue el que destronó al campeón invicto de Tetris. El joven de 16 años, Joseph Saeli, vencería a Corian en las semifinales del torneo mundial, en una increíble serie que representa muy bien lo hermoso y lo doloroso de la humanidad. Corian había inventado el nuevo método, era el ingeniero que revitalizó la escena de Claro, hypertappers pero- en el mundo del Tetris, pero ya tenía 42 años. Los reflejos y su aptitud física para hacer hypertapping Yo creo que el cabrón tiene mejores fotos, ¿eh? El hijo de puta del video fue y agarró donde estaba más hecho mierda. no eran O sea, como la del joven prodigio. no Joseph sé. salió de la nada y no solo venció a Corian, sino también a otras grandes leyendas del Tetris en su camino, como a Harry Hong, el único que le pudo ganar a Jonas en su prime, y a Hannes Herlevy, uno de los hypertappers originales. Así pasó a la final y obviamente jugaba contra Jonas en una batalla de técnicas. Sí, este entre el dash y el video hypertapping. es como Y esta famoso, vez, sí lo he visto, sí lo he Jonas visto. cayó. There's the double. There it is. Tetris for Joseph. And we have a new Tetris World Champion. 3-0. Brutal victoria del campeonato del mundo para Joseph, ganándole al 7 veces campeón del mundo. Para Corian esto era una decepción. Todo lo que se había preparado durante estos años parecía haber sido arrebatado por las manos del joven estadounidense. Pero desde mi punto de vista, esto no es así. A lo largo de nuestra historia como seres humanos, nuestra mayor virtud es la comunicación. La Eso es muy capacidad que J. Gulen, tenemos de ¿eh? Cuando compartir metes este tipo de experiencias, adoptar reflexiones ideas y hechas por mejorarlas, ChatGPT. es el superpoder de la humanidad. Con estas Para experiencias se que tu crean video quede herramientas. mejor, es no es muy lo J. mismo Gulen. crear Pitágoras que usarlo. Que bueno, también se lo robó. Usarlo lo podés hacer en sexto grado de primaria. Algún pero gringo para seguro. crearlo necesitas años de estudio. Y estas herramientas No nunca todos son pueden ser tan perfeccionadas por el mismo fotogénicos como creador. tú. El que creó el martillo Yo no soy nunca hizo fotogénico. una
difícil. en las El que fotos creó la no rueda salgo nunca muy bien. manejó un auto, pero sin estos creadores, la humanidad jamás hubiese avanzado. Nosotros como seres Otra cosa es que, humanos, bueno, soy tenemos el tan guapo que superpoder más de o menos guardar contrarresto, información para el pero como futuro, para tal, que la próxima soy como 20 generación veces más guapo en perfeccione lo que persona nosotros que no pudimos lograr. video o Cada cosa foto. que ves, cada aparato A mí me que gusta usas, eso. cada construcción que viste alguna vez en tu Parece vida, metieron a Jotagura. fue creada gracias al esfuerzo colectivo de miles y miles de generaciones de humanos. Invenciones tan pequeñas y aparentemente tan insignificantes como un tornillo, pero que nosotros Déjame. hemos reutilizado para dar a luz a las mayores piezas de ingeniería en la historia. Jotagura se Este robó caso el es el método mismo. ataque. Corian fue el ingeniero y Joseph el que llevó la técnica del hypertapping a los Sí, Leviatán, niveles pero más muchas altos. veces los Sin la ladrones son a los que más se participación de les ambos, reconoce. La humanidad jamás hubiese podido vencer a este juego. Oh my god. Oh, yes. Oh. Y esa frase tiene razón, Así, usuario. de la mano de Joseph, la humanidad comenzaba a dar sus primeros pasitos en la killscreen, llegando hasta el nivel 34 por primera vez en 34. la historia. Y acá podemos ver las primeras grietas del Tetris. Los programadores, quienes nunca pensaron que alguien llegaría a estos niveles, no tuvieron en cuenta la evolución humana en sus cálculos. Y es por eso que el contador de niveles se empieza a buguear. Una pequeña victoria para la humanidad. La discusión de Hypertapping versus DAS había sido ganada claramente por Hypertapping, pero había un problema. Para muchos, Hypertapear no era algo viable. Físicamente era simplemente imposible para muchas personas tocar un botón 13 o 12 veces por segundo, aún con Bueno, el sí, método pero Corian. Y para había muy mucha poca gente es que era capaz de imposible esto hacer y 100 encima metros en ser menos de buena 11 Tetris. segundos. Y esas personas Pues, que ¿qué podían te digo? hypertapear y tenían talento en Tetris eran los únicos capaces de competir en el nivel más alto. Pues, Esto así son las significaba cosas, que había ¿qué un les cuello digo? de botella en sea, donde los quedaba fracasados- o que muchísimo aprendan o que se talento vayan los perdido, fracasados. muchísima gente buenísima en Tetris, pero que Vale, físicamente Git, ¿qué no tal? podía competir, El como por vibrador ejemplo humano. el mismísimo Jonas, quien quedó completamente desplazado de la Oh. competencia debido al uso de hypertapping. Al esta técnica ser tan abismalmente mejor y no poder físicamente aplicarla, todos tenían una ventaja gigante Bueno, que pero- él no Pero antes la técnica que te ganaba competencias era la otra. O sea, y nadie decía, no, es que no se debería usar eso porque no sé qué, podía no sé replicar. cuánto. A menos que seas un veterano que viene jugando con esta técnica desde que empezó, o un joven que recién arranca, era muy difícil acostumbrarse a esta técnica. Por eso es que todos los top players eran Eso es lo que hypertappers, hay, pues ya sí. que masterizado era el mejor estilo de juego, y los dos mejores eran Corian y Joseph, pero su competencia no había terminado en el torneo mundial. Ambos competían por ver quién iba a ser el primero en obtener 1.3 millones de puntos. Corian ataca primero, con 1.270.000 puntos, a tan solo un Tetris de romper la barrera. De las 230 líneas del nivel 18 hasta el nivel 29, Lo que es no más tener de chamba, 190 Sí. habían sido quemadas por Tetris. El nivel de mejora hasta antes de la pantalla de la muerte era ínfimo, hasta que por primera vez ¿Cómo en la andamos? historia, Aquí, el prodigio que perfeccionó el viendo un hypertapping video hizo de el primer Tetris. Tetris en la kill screen. Oh my god! Oh my god! Oh Jesus Christ! Oh my god! Oh my god! Tan solo un Tetris, pero fue historia. Joseph había logrado un récord de 1.3.500.000 puntos. Durante años era imposible jugar en la pantalla de la muerte, Ay, pero Gustavo, ahora, aunque ¿qué sea tal? por un 150 segundo, streams, Joseph bien. estaba haciendo lo No imposible que el de Roxy. posible. El mundial ese año La sería racha debe ganado ser como otra de vez por 2 por Joseph ahí. en la final contra Corian. Estaba claro para Otra todo vez. el mundo que si te Uh. tomabas en serio el Tetris, mi tenías racha que es ser de 2. hypertapper. Por eso es que nadie No, se sí, esperaba no que lo la digo humanidad por llegue nada. a su límite. Seguramente alguna vez intentaron patina, tocar lo más Goofy, rápido que muy podían en tarde. esas Fotos páginas de raritos. ClickTester. ¿Se acuerdan cuánto lograron? Yo con todas mis fuerzas apenas pude llegar a 10 clics por segundo. Y les aseguro que cliqueo bastante rápido. Obviamente el estrés de hacer Eso esto dicen por todos. 10 a 15 segundos mientras juegas Tetris es Ah, algo yo soy el más absurdo e rápido. inviable. Jugar en la pantalla de la muerte A era mí no me simplemente saludas, puta. imposible. Requerías un mínimo de 15 taps por segundo, algo ya de por sí casi imposible. Deberían Y dejarme aún con participar en esta velocidad, deportes cualquier femeninos. mínimo error de posicionamiento Aubrey, haría que tu stack se ¿te haga acuerdas más el grande, episodio que donde cuando este Carmen cubra quiere la mitad de la competir contra los pantalla, ni siquiera inválidos? 15 taps por segundo se En las Olimpiadas de Inválidos, pues más o menos así me imagino, tu casa. Por cierto, ¿qué tal? serían suficientes. Y esto haciendo líneas simples o dobles. Ni siquiera hablar de un Tetris. Me La rachas única de razón por la cual 180. Joseph pudo lograrlo Mierda, es porque por Dios. anteriormente tenía preparado su stack y justo le vino una barra como la segunda pieza en el nivel 29. Y es Bien, por no. eso que por un año y medio nadie en la humanidad llegó a los 1,4 millones. Estábamos estancados. La Claro, humanidad había llegando a los encontrado un bache 1,3 gigante. Un bache fue no por, del juego en sí, sino uno físico de nuestros propios fue cuerpos por que suerte. parecía simplemente insuperable. Pero la humanidad hizo lo que mejor sabe hacer.
Claro, esa es la técnica que yo evolucionar. les digo. Esa es la técnica Durante que... estos 2 años que que el les digo, hypertapping dominó la de escena varios dedos. competitiva, el resto de personas que no eran físicamente capaces de mashear a esta velocidad estaban investigando la manera de poder competir contra el masheo tan rápido El bache de los 230 no hypertappers. dijiste La mayoría nada, se pues, inspiraba en no esta lo vi, técnica perdón. creada por Héctor Fly Rodríguez, Gracias. mejor conocido como Flyhead, donde se dio cuenta que es mejor rolear los dedos en vez de mashear con O sea, uno solo, Rebo dejándolo tocar reinventó el hasta 30 Tetris. veces por segundo sin cansarse la mano. Técnica que funcionaba de manera excelente en los arcades debido al tamaño de los Oh. botones, pero que era completamente inviable para el control de la NES. Los botones direccionales eran muy pequeños, lo que hacía casi imposible mashear como Flyhead. Durante años, diferentes tipos de técnicas se probaron para intentar recrear el estilo de Flyhead, pero nada funcionaba. Hasta que a finales de 2020, un jugador conocido como Cheese se le ocurrió una increíble idea. Cheese. Si no podemos rolear el botón direccional, ¿por qué no roleamos el control entero? Poniendo el dedo como sostén, Cheese masheaba la parte de atrás del control hacia su dedo. Esto duplicaba la velocidad del hypertapping, tocando hasta 30 taps por segundo. Para hacerlo Duplicaba. eficientemente, los jugadores usaban guantes de lana, así evitar que sus dedos se pegoteen en la parte atrás del control. El esfuerzo ¡Qué niñas! físico de esto era mínimo. Literalmente solo tenías que golpear muy suavemente la parte atrás de un control de NES. Y en teoría era muchísimo más rápido que el hypertapping. Pero si bien había mucha esperanza, también había mucho escepticismo. Cheese tuvo que practicar por meses para siquiera poder jugar en la velocidad del nivel 19. Era una técnica poco ortodoxa y con una curva de aprendizaje gigante. Por eso es que había gente que no lo veía como el futuro del Tetris. Pero sus resultados fueron incuestionables. Llegando Golpeaba al nivel detrás como 36 por para primera vez ¿qué? en un récord No, mundial, madre. Cheese rompe con la sequía de año y medio sin Uy. récords, logrando el primer puntaje de 1.4 Parece que millones están tocando el utilizando chito. esta innovadora técnica. Cheese no le tenía miedo a la kill screen. Mientras Joseph festejaba pasar nivel 34 y hacer un Tetris de casualidad en la pantalla de la muerte, Cheese había hecho 5, estaqueándolos, verga. seteándolos, no de casualidad. Este fue el boom del rolling, la nueva técnica que venía a reemplazar el dash y al hypertapping 4 había millones de llegado. vistas Y lo tenía ahí mejor, un video. oficialmente se había roto la barrera física que retenía el talento de gran parte de la humanidad. Ahora cualquiera que se lo proponga podía jugar Tetris al nivel más alto. Pero no solo eso, la era de la humanidad, donde tenías que Era de la maxear tu humanidad. score antes del nivel 29, había terminado. Ahora, por primera vez en 30 causa? años, ¿Qué tal? la humanidad Ey, tú podía llegaste optar temprano, por otra te fuiste. estrategia: ¿Con quién me engañas, sobrevivir lo máximo posible. Esta era recién la concepción de los primeros rollers de la humanidad. Era una pequeña demostración de lo que nosotros éramos capaces de hacer. Así, el récord había pasado de 1.4 Nacho, millones ¿qué tal? a 1.6 millones 1.6, de la mano de mierda. Hydrant Dude y Hufulungus. Los primeros, Hufulungus. además de Cheese, que usaron esta nueva técnica. El potencial del rolling parecía ilimitado. A Yo creo que diferencia si me volviera competidor profesional de Tetris, me pondría el P causa, del Ahora que lo hypertapping, pienso. este no tenía problemas en la pantalla de la muerte. Si la humanidad A ver, lograba un dominar video esta sobre- velocidad, no sobre existirían Tetris. más obstáculos entre nosotros y el final del juego. Cheese, Solo es obviamente, Tetris, estaba ¿cómo? por encima de Humanidad. cualquier otro jugador. Había tenido muchísimo Ya, más ya. tiempo para acostumbrarse al usar el rolling, ya que lo había inventado. Así que no fue sorpresa para nadie cuando rompió todos los récords con un score de Todos. 2.3 Mierda. millones de putas. Pero No, perdón, con un mierda. total de 11 Tetris en la pantalla. La humanidad, por fin, La era de la después de humanidad. 32 años, le había quitado el significado Buah. a la kill screen. Pues Pero hay el justo vibrador acá humano. donde muchos seguramente se están preguntando si el hypertapping dejó de ser el meta y rolling era la nueva técnica, entonces ¿qué pasa con Jonas? El GOAT, 7 veces campeón del mundo, que había sido nadie le desplazado por el importa Jonas. No. hypertapping, ¿no debería ser de los mejores con esta nueva técnica? Es que ya es difícil. Jonas Neubauer ese- murió el 5 de Oh. enero de 2021. A tan solo unos meses de la invención del rolling, Jonas O sea, inesperadamente justo. murió a los 39 años Pues sí. por una arritmia cardíaca de causas Arritmia desconocidas. cardíaca. El mundo de Tetris quedó en shock. Documentales y Mira que yo, homenajes salieron en el video, cuestión el video ese que les dije del pibe perdiendo el campeonato y su de horas. invicto, creo, en Jonas ese fue momento. la cara del mundo del Tetris. este de aquí, este.
lo había visto un montón de veces. Me había Por salido en muchos Twitter años. y Era en humilde, Facebook extrovertido, como amigable y 40 una fuente de veces. Y inspiración nunca, para nunca supe que había muchísimos jugadores. fallecido. Y quizás lo más importante, Jonas era Lo muy que habrá hecho bueno en ese el Tetris. GOAT. Había dejado una huella gigantesca en A el ver, juego sí. y en su comunidad. 7 Y años nunca campeón. lo hizo por la plata o por una ambición que no sea simple y llanamente amor al Tetris. Jonas era bartender, nunca le alcanzó para vivir del Tetris y nunca le importó. Este nuevo meta era el momento perfecto para A ver, que él es que vuelva a no la deja de ser competencia Tetris, ¿no? con un No creo. regreso triunfal, pero nos lo perdimos. No creo que los debido a este premios y los lamentable suceso sponsors en su sean muy honor. grandes A partir de ahí. 2021, Y todos mira los que él fue trofeos de los campeón campeonatos mundiales 7 de Tetris veces, o dejaron sea, de ser la típica pieza T por Tetris. Fue el y mejor ahora son jugador la durante un pieza J montón de tiempo. por Jonas. What an A ver, exceptional una performance, maratón and viendo puro truly, anime. truly ¿Te pegas una maratón viendo puro anime tú o en mi drive o cómo? an honor to pass the torch to the new generation. Era el Tetris cuando le players. ganó, el So, video es cuando le ganó. good game, Joseph. Yo, sí. El trofeo de la T por la J Aún de si Jonas. Jonas Sí, no sí, estuvo sí. para perfeccionar el rolling, sí hubo alguien que tomó su lugar. Este es Eric ICX. Y por estas épocas A mí me cae mejor el DBZ, pero bueno. a ver era qué simplemente un jugador más. En su momento su hypertapping había sido uno de los mejores, pero le estaba costando muchísimo acostumbrarse al nuevo meta del rolling. Él era un novato que había empezado a jugar hace True. unos años y Nunca llegó a estar dentro de la élite del Tetris, que en este momento consistía de Pero Cheese, ese reguacha Fufulungus y Overlord, Fractal, pero esta los vez tres con tu jugadores que drive. estaban peleando por el próximo Pues récord disfruten el... mundial. ¡Ey! Es verdad. Este mes no... O sí puse barrita para que pegaran el drive. No me acuerdo. Cállate, Ah. niño, dice. Porque Ya hay que había pagar el pasado drive. un año desde la invención del rolling y Oh, parecía oh. que los profesionales se habían acostumbrado Creo que no, bastante a no, este ¿verdad? estilo nuevo de juego. Por eso es que nadie estaría más choqueado Dijiste que lo regalabas si ganaba España. Ay, lo invitaste por tu cumple. Hijo de perra. con el próximo récord que el mismísimo Eric. I hope that this game inspires you to push the boundaries of whatever your hobby is, even if it's not Tetris. 3 Even years if it's ago, not I was a Tetris. nobody with an emulator and a dream. If I can play a game like this, you sure as heck can too. Uh, 46. Activo récord. De forma impresionante, Eric rompe con todos los récords establecidos, llegando a nivel 95 por primera vez en la 95. historia y superando el récord de Cheese por más de 1.000.000 de puntos. Jamás en la historia se había visto un salto de puntaje como este. Y es hermoso ver cómo, a pesar de que ya había pasado 1 año y medio desde su muerte, la memoria del mejor jugador del mundo sigue fuertemente integrada en jugadores como Eric, quien, cuando llegó el momento de escribir su nombre en el marcador final, después de la partida más importante Puso de Jonas, su ¿no? vida, después de cumplir su sueño, no se atrevió a escribir su nombre. ¿Por qué es el segundo? Bueno, ni idea. Pero como ya saben, el Tetris no son solo puntajes, también están los torneos. Estos claramente no es lo mismo que jugar en tu casa. Sin contar Claro. con la presión de miles de dólares en juego, también hay que tener en cuenta que en los torneos no tenés segundas oportunidades. Si perdés, te vas. No podés volver a intentar como cuando los profesionales quieren romper el récord del puntaje más alto. Por eso es que, aún con el rolling, las partidas en los torneos no pasaban de nivel 29. Y las pocas que pasaban Vaya terminaban muy fracaso. temprano. Aún si los jugadores en teoría podían Yo lo hubiera llegar mucho logrado, más lejos. seguro. Esta es una Qué tabla grande. creada por Submarine Salt de las partidas de Tetris competitivas que superaron el nivel 29. Y como ven, casi ninguna llega al nivel 40. Pero todo eso iba a cambiar en el torneo Master mensual de agosto del 2022. Eric se enfrentaba a Jufulungus, el semifinalista del anterior Jufulungus. campeonato mundial y la única otra persona que tenía una partida con 3 millones de puntos en Tetris, además de Eric. Estos eran, sin lugar a dudas, los dos mejores jugadores del mundo. Era de esperarse que esta serie fuese tan reñida como lo fue, con Eric un poquito a la cabeza. Como les dije, aún en la época del rolling, las partidas de los torneos no suelen irse más allá del nivel 29. Tan solo 2 partidas competitivas habían llegado a nivel 60. Por eso es que cuando ambos jugadores llegaron a nivel 64, esta partida ya se había convertido en historia. Huff, después de una increíble actuación, termina perdiendo en el nivel 66. Y Eric, tan solo necesitando escorear un Tetris más para superar el puntaje de Huff, sigue en pie. Pero Eric no estaba pensando en hacer un Tetris más, porque a él no le interesaba la partida, no le interesaba Una el canción torneo. de un show más.
le interesaba el récord mundial. ¡97! La madre. ¡Mierda! Yo me acuerdo que una vez llegué a nivel 500, Eric pero... destroza todos los récords previamente Nunca guardé establecidos, video. con unos impresionantes 46. 6.500.000 puntos. Es un sacado este tipo, deténganlo. Había destrozado por completo cabrón, los últimos dos drogas. récords en meses. Oficialmente no se sabía cuál iba a ser el límite de la humanidad. El potencial del rolling parecía infinito. Llegando al Mundial de 2022, Eric gana el campeonato en una final extremadamente reñida, en una partida donde ambos jugadores llegaron al nivel 69 y terminaron con 3 millones de puntos. Y es por esta partida y varias de su tipo 69. que, con la ayuda de mods de Tetris, se creó la Super Kill Screen, una nueva pantalla de la muerte, el doble de rápida que la Kill Screen original, que se empezó a usar en los torneos como la nueva Kill Screen, demostrando que este fue el punto en el que dominamos la velocidad de la pantalla. Llegué a de 600 la con una muerte. mano cuando tenía 7 años. Eric ganó esta reñida final cumpliendo su sueño de ser el mejor jugador de Tetris del mundo. Pero es justo ahora cuando Eric va a dar un paso al costado en esta historia. Y es curioso que era justamente quien estaba sentado al lado suyo en esa final quien se iba a hacer la pregunta clave que haría que la humanidad avance a pasos agigantados. La humanidad. ¿Cómo podemos ganarle al Tetris? Justin Yu, mejor conocido como Fractal, era en 2022 uno de los mejores jugadores de Tetris de todo el planeta, siendo de los pocos capaces de estar a cabeza contra Eric. No había ninguna duda en sus grandiosas habilidades en el juego. Pero no solo era bueno jugando, sino también codeando. Justin estudiaba ciencias de computación e ingeniería en la Universidad de Massachusetts desde 2016. Y con los enormes avances de la humanidad, gracias a la técnica de rolling, Fractal tenía esperanzas en encontrar la forma de ganarle al Tetris. ¿Pero cómo? En estos juegos interminables, para muchos, es difícil definir una victoria. Básicamente el juego te obliga a seguir y seguir, poniéndote más y más dificultad hasta que pierdas. Se termina convirtiendo rápidamente en una batalla de Era de la resistencia humanidad. entre la humanidad y el juego. El primero que se detiene, pierde. Pero el Tetris es una máquina. No tiene manos que se cansen físicamente, cerebro que se canse mentalmente o fatiga que evite intentar hacer lo mismo una y otra vez. No tiene debilidad, pero Justin quería encontrarla. Obviamente, al ser una máquina el Tetris jamás iba a cansarse, pero había una cosa que podía llenarse. Pues hacer un su contador de la memoria. humanidad. La humanidad tenía que aguantar los suficientes niveles para que la memoria del Claro, Tetris para- se llene sí, y de al esa manera final. poder ejecutar un Para glitch romper que el rompa juego. la consola original. Efectivamente, ganando la carrera de resistencia. El punto más temprano donde esto podía pasar era en el nivel 155. Pero esto no significaba que llegabas al nivel La y el RAM, juego se como crasheaba. siempre. Había que activar estos crasheos, ya sea colocando la pieza en un lugar específico, limpiando una cantidad de líneas exactas. Cada nivel tiene su Oh, forma diferente de crashear ok. el juego. Es porque estas acciones hacen que la máquina del Tetris lea archivos. Y al tener la memoria tan llena, en vez de leer el archivo correcto, termina leyendo un comando para apagarse, crasheando el juego en el proceso. Pero cada crasheo tenía un porcentaje de efectividad. Podía llegar a leer un comando stop, como podía llegar a leer un comando de otra cosa. y que no Mierda, pasa nada. ¿eh? Este Excel Lo hecho que es por Hydrant no Dude con la tener ayuda que de hacer. Fractal data de todos los crasheos que se conocían en ese momento. Yo mientras Hydrant metiéndole fue una 800 pieza horas clave a en el Isaac. desarrollo y la búsqueda de los crasheos del juego, tanto o más que el mismísimo Fractal. Ellos descubrieron que en el nivel 155 el juego se crashea el 100% de las veces, siempre y cuando hagas exactamente una línea en la transición del nivel. Si pasás de nivel limpiando 2, 3 o 4 líneas, entonces el juego no se crashea. Seguiría jugando hasta que actives otro crasheo o inevitablemente el ver- pierdas. Esto parecía ser pan comido. Eric había llegado al nivel 146. Era simplemente cuestión de tener alguna buena partidita con algún buen jugador como Eric para lograrlo. Pero había un problema. Es verdad, el Tetris no subía de velocidad después del nivel Fue el 29. 29, pero esto no es que había pasado el significaba que no 100. Sí, aumentaba ya su somos dificultad. 150. Les presento a Dusk, una de las texturas más complicadas de ver A la en todo verga. Tetris. Esto era con lo que Eric se topó en el nivel 146. Esta versión que ven es una editada para simular el estilo de los televisores CRT que usan los jugadores profesionales, pero en realidad se ve mucho peor. Según las palabras del propio Eric, no podía ver nada. Esta textura es una de las varias texturas glitchadas que tiene el Tetris a partir del nivel 135. Los colores del Tetris varían según el nivel. El juego original modo tiene 10 ciego. colores diferentes que
que se lupean cada 10 niveles, muy fácil. Pero los developers jamás esperaron que alguien llegue al nivel 135. Ni siquiera se esperaban que pasen el nivel 29. Y por eso es que las texturas comienzan a referenciar cualquier cosa. A veces esto no es mucho problema, dando hasta texturas bastante lindas, pero otras veces no, como es el caso de Dusk y como es el caso de Charcoal, la paleta de colores del nivel 148. Debido a los colores tan oscuros que esta textura tiene, se hace prácticamente imposible de poder jugar a la velocidad del nivel 29, ya que, como podrán imaginarse, poder diferenciar qué estás viendo en la puta pantalla resulta ser una habilidad extremadamente importante para jugar al Tetris de manera efectiva. Había pasado 1 año y medio desde el récord de Eric, 1 año y medio, y nadie había podido superarlo, Año ni y tampoco medio. superar al nivel Dusk o superar a Charcoal, que detenían el progreso de la humanidad hacia el crasheo en el nivel 155. El progreso Tan de era la la dificultad de humanidad. estos niveles que Fractal tenía streams donde practicaba únicamente estas paletas de colores. Para poder Oh. superarlos era una speedrun real. Pero no solo era Fractal quien quería ganar el Tetris. A la cabeza también iba uno de los Póngale mejores más del mundo, brillo. un chico de 13 años Llegó un conocido daltónico. como Blue Scotty. Will Gibson era un talentoso prodigio del Tetris. Él se había obsesionado 13 en la años. búsqueda de vencer el juego, tanto como Fractal, y seguía la Humanidad. investigación al pie del cañón mientras mejoraba sus habilidades al máximo. Y no tenía nada que envidiarle a nadie. En ese mismo año, en 2023, quedó tercero en el Campeonato Mundial de Tetris. Pero Campeonato que recuerda lo que dijo el video, Roxy, si ya tienes 40 años, ya sabes, ya es difícil. Pero no Fractal tengo ganó 40 contundentemente. años. Y para fines de ese año, Bueno, el pero 20 de faltan- diciembre pero de faltan 2 2023, para que los Fractal cumpla. tendría su primera ¡No! chance real de romper el récord. Después de varios meses practicando, logró una partida que llegó a los colores glitchados. Esto ya era un Por hito ejemplo, gigante. Kudasai. Muy pocas Kudasai personas tiene habían tocado 16, los o sea, colores él sí puede glitchados todavía en una ser campeón de partida real Tetris. de Tetris. Fractal comienza a ponerse visiblemente Y su nervioso. novia tiene Conforme más 14. se acerca al nivel 146 de Sí, Dusk, sí. más nervioso se pone. Verán, para esta altura los contadores de nivel y de puntos están Roxy bugueadísimos. tiene- Este no es el nivel 96, sino el Atroz y 144. para- Pero Fractal piensa que es el 145 y que el siguiente El nivel es Parkinson me sirve Dusk. para atacar. Claro, Pero cuando pasa este nivel y se da cuenta que no es Dusk, se pone todavía más nervioso. No está seguro cuándo va a llegar. Los nervios lo carcomen y una seguidilla de muy malas piezas hacen que pase de nivel en un muy mal momento. Oh my god. No, I got completely blindsided. Uy, Man, men. Esta partida fue un nuevo récord mundial, pero Fractal ni estaba celebrando. Aún si había roto el récord legendario de Eric, para él esto era una derrota. Entendió que el nivel Dusk era muchísimo más difícil de lo que pensaba, pero quizás lo peor para Fractal vino al día siguiente. Blue Scotty comenzó a streamear al mismo tiempo que Fractal, y la run que hizo choqueó al mundo entero. No solo superó el récord de Fractal del día anterior, sino que Luego pasó rompió Dusk el por récord. primera vez en la historia. Y cuando llegó Por a primera vez Charcoal, en la la cosa historia. no fue diferente. Increíblemente, el psicópata de 13 años terminó perdiendo tan solo a 2 niveles de ejecutar el crasheo. Pero Fractal ¿Cuántos no años estaba tenía? pensando en rendirse. Sigue encendiendo stream todos los días religiosamente para poder vencer de una vez por todas al Autismo, Tetris. eres Pero poderoso. simplemente termina siendo fracaso tras fracaso. Muy pocas partidas llegan a las texturas glitchadas y las que llegan pierden en Dusk. Ni siquiera llegó a Charcoal. El 2 de enero de 2024, Fractal Sí, prende menos stream 4. una vez más. Y después de varios intentos, su chat comienza a volverse loco. Era Blue Scotty, quien también estaba streameando, y el run que tenía ya había llegado a las texturas glitchadas. Rápidamente Fractal empieza a ver el stream de Scotty, wow. Okay, I'm watching. y conforme pasaba cada nivel, Scotty no paraba, y Fractal se moría de envidia. 13. No, I'm so so bad. bad. I'm like hoping that he tops out. Fractal Claro, no esto podía- debe ser como Kudasai viendo Evo Morales. O sea, por más que lo intente, No, es como ver a Yamash en el loque del Mario 64. güey. ya. Yo viendo a Yamash y sus 48 horas de directo seguidas. ¿Por cuánto? $50. quería hacer otra cosa más que mirar desde las gradas como un viewer más a Scotty, Pero quien estaba usando de todos sus estudiante le años quita de la pared. investigación para cumplir lo que él soñó toda su vida. Pero lo peor fue cuando Scotty llegó a Dusk. Pasa este nivel con una facilidad increíble. Fractal, Oh. decepcionado, dice: Yeah, it's no problem. pero es justo ahí, justo en ese momento, donde se puede notar como Fractal hace un clic, su envidia desaparece. Y Oh, cuando Scotty llega lo a Charcoal, entendió. esa envidia que antes quería que Scotty pierda se transformó en preocupación por la que podía ser la run más importante de la historia.
Oh, that's y bad, ya that's lo bad. estaba viendo. Ya lo estaba viendo en Literalmente, en este directo. nivel no se ve nada. Scatty cluchea y pasa Charcoal con los nervios a 1000 por hora y ya no hay ningún A obstáculo ver, algo para más evitar eso, ¿podrías conseguirte algunos lentes especiales que resalten esos que los colores? mismos nervios humanos. Supongo que como tal, filtros y esas cosas deben estar prohibidas. Entre la humanidad y Sí. el Tetris. Scooty llega al nivel 154, Come on, come on, come on, come on, come on, come on. donde tiene que hacer el crasheo. Para hacerlo, tiene que pasar de nivel limpiando una sola línea. La mejor forma de hacer esto es limpiar las 10 líneas individualmente, manteniendo el stack lo más abajo posible. Si lo mantenés bien abajo, es imposible que accidentalmente limpies 2 líneas o más. Por eso es que este error fue terrible. No, 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 no. Esta pieza hizo que el stack esté demasiado alto, lo cual hace muy Claro. difícil limpiar líneas simples. Con la rápida velocidad de la pantalla de la muerte, su stack se apila a niveles peligrosísimos. Pero Scooty estaba calmado. El juego iba tan rápido que no tenía ni tiempo de ponerse nervioso. Bajo esta situación, logra limpiar 5 líneas individuales más y se pone en 9, a tan solo una línea de ser el primero en ganar el Tetris. Pero su instinto le falla. Scooty Ay, pone miss. la pieza recta de una manera en la que limpia 3 líneas, pasando de nivel y esquivando el crasheo. Scooty, ahora nervioso, no sabe qué hacer. Nunca memorizó El cómo niño hacer está en la otro crasheo zona. en caso de fallar. La única chance Claro. que tenía si quería romper el juego era seguir jugando lo Hasta más que posible crashee. hasta activar otro crasheo de pura casualidad. Pero esto no lo iba a poder hacer por mucho. En el nivel 157 las texturas lupean a otra versión de Dusk y esto Scooty no se lo esperaba. Así, misdropea varias piezas al instante y el juego está por terminarse. Pero Scooty todavía no se había rendido. En el medio del caos, él vio una salida. Y aunque no sabía si iba a funcionar, era la única opción que le quedaba. Si con la velocidad del rolling lograba meter esta J-Piece exactamente de esta forma, podía limpiar una línea más antes de que pierda. Esta no era una maniobra que podía llegar a estabilizar su juego. La partida estaba perdida sin importar lo que haga, pero había una chance. Durante Claro, que- 37 años, cada vez que se inició una partida de crasheara. Tetris, la humanidad terminó perdiendo La el humanidad. 100% de las veces. Pero en este instante teníamos una chance. Y Scooty, Para- aferrándose a esa chance, usa la J-Piece que parecía ser enviada del cielo por el mismísimo Claro, Jonas claro. para lograr por primera Yo siempre la vez llamé el L, game más que over J, para la mí siempre máquina. fue una L. Pero claro, en esa posición sí. La humanidad. Así el Tetris había sido vencido por la humanidad, de la mano de un chico de 13 años que contaba con el conocimiento y el esfuerzo de Human. más de 37 años de evolución humana. Esto fue gigante. A Game Scouts tiene un video con 17 millones de visitas, pero 17 millones es poco. Esto 19, llegó a las ahora noticias 19. de todo el mundo, entrevistas, diarios y hasta Claro, es que conoció al realmente mismísimo nadie como creador tal- de Tetris. El como niño tal, que nadie había ganado por logrado. primera vez el Tetris era noticia mundial y en el fondo de todo estaba Fractal. Oye, él vio la runa en directo. Él vio la runa en directo. Oh, ¿cómo? Después de años investigando el crasheo, Stream de Quintero. Me vencieron, no solo vencieron al Tetris, también, también mi stream fue vencido. No es por confundir la J, güey. Los Jotas. De todo el juego. esto no salió en las noticias, no salió en la tele y tampoco Oh. tuvo un video que lo vieran millones de Te personas. crashó en Porque había 4D. una sola persona que tenía que ver esto. El mismísimo Claro, Justin Shu. él quería lograrlo. Y así es como la humanidad había conquistado el Tetris. Oficialmente vencimos a uno de los videojuegos más antiguos de la humanidad. Pero como todo buen juego, todavía faltaba desbloquear el final secreto.
Revierta. ¿Qué hubiese pasado si los creadores de Tetris Tetris ganaban Re más Erection. allá del nivel 29? ¿Qué hubiese pasado si esas líneas bugueadas de código que mal Estuvieran bien funcionaban hechas, ¿no? justo lo suficiente para que nosotros activáramos el crasheo estaban bien codeadas? ¿Podríamos llegar al verdadero final del Tetris? Échate A su yo. secret ending. Esa era la va a próxima ganar un niño. misión de la humanidad. Esta vez íbamos a darle una ayuda a la máquina. Tetris modo La idea bastardo, era muy claro, simple, arreglarlo a crashear ver el hasta juego del dónde, Tetris para hasta dónde eliminar se estos puede crasheos llegar, del ¿no? código y poder seguir hasta lo que dure el juego original. Esto se hizo con un mod llamado Tetris Shim, una versión mejorada del Tetris que parcheaba este como otros bugs del juego. Ahí lo Pero sacaron. el Tetris es ininterminable, ¿no? No. El Tetris está codeado de una manera en la que algunos Claro, lo único números que hicieron son fue guardados en arreglar el formato código. Como tal, no. Claro. de Claro, 8 no lo bits. hicieron Los infinito. niveles están guardados en este formato. Como originalmente solo iban a ser 29, esto no era un problema. Pero 33 años después, esa es la decisión que le pone un límite a la misión No, de la imagínate, humanidad. tiene un El máximo límite, número claro. posible que se puede guardar en formato 8 bits es 255, lo que significa que este es el nivel final. Pero ¿qué pasaba si llegabas al final? ¿Se terminaba el juego? ¿Había una pantalla de victoria? Bueno, la verdad es que todos los jugadores de Tetris ya Explota la sabían compu. qué era lo que sucedía cuando Claro, se no, ya. superaba Pues, me imagino que en su día hicieron pruebas y tal. O sea, este nivel. Pero para este Pero video, prefiero individualmente, que ustedes, físicamente, como sin espectadores de emulaciones, esta yo creo que historia, nadie se lo- queden con la intriga. Por ahora. Aunque esto todavía estaba muy lejos de la mira de la humanidad, apenas habían llegado al nivel 157, con todos los problemas que eso significó. 100 niveles más. ¡Era una locura total! Era una completa locura. El crasheo de Scotty fue legendario, pero en cuestión de puntaje no era para tanto. 6.800.000 puntos. Definitivamente excelente, pero muy mejorable. Por eso es que la humanidad todavía no se planteaba llegar al nivel 255. Primero querían llegar a los 10 millones de puntos. Aunque esto parezca una locura, era bastante posible, ya que Scotty estaba jugando de una forma muy segura para llegar al crasheo. Claro, casi no sin estaba hacer intentando Tetris. hacer Sí parry. pasaba los niveles, pero hacía muy pocos puntos. Con tanto hype después del boom mediático gracias a Blue Scotty, la comunidad del Tetris estaba más fuerte que nunca. Así que reunieron una recompensa de ¿Cuántas veces ya dijo la $2.600 humanidad? al primero que consiga los Sí. 10 millones de puntos. El Verga. canal oficial de Tetris de YouTube empezó a streamear los intentos de los runners Yamash con lo más hacía, chances de lograrlo. Sí, 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 Entre ellos, sí. por supuesto, Yo lo hacía, güey. Allá va, si le das ahí un gramo de coca y una Monster, ese güey mucha vida no tiene. estaban Blue Scooty y Fractal. Nothing Grass por $3. Pero también una leyenda del juego llamada Willy Rex, llamada Dog Playing Tetris. Kudasai, la estás pasando putas en el Resident Evil 2, ¿no? Hasta ahora, este Ayer estábamos platicando de eso. Por lo que me dijiste y las horas que llevas y que apenas tienes las 3 piezas del tal, yo creo que... jugador no tuvo mucho que ver en esta historia, ya que no aportó Chile, al avance de la está haciendo humanidad para policía. Es verga, es que si estás acostumbrado a ese tipo de juego, uff. A mí lograr también vencer me Tetris, costó pero esta acostumbrarme. bestia era posiblemente el mejor jugador entre estos tres. Fue bicampeón en 2020 y 2021, y este año 2004 terminaría quedando segundo en el torneo mundial. Definitivamente era el favorito para llevarse la recompensa. Pero una vez más, estábamos todos equivocados. El 11 de marzo de ese mismo año, un mensaje había sido mandado por el Discord oficial de Tetris. Era de un jugador poco conocido Mándame una foto en la comunidad, de cuerpo con un completo, screenshot así como mostrando un estás. score de 9.900.000 puntos. Pero había un problema. No estaba grabado, era solo una screenshot. Claro. Esto sería un nuevo récord mundial y estaría muy cerca de llevarse la recompensa de $2.600. Rápidamente se inició una discusión en el Discord Fake. oficial. Para los moderadores, el récord Probablemente probablemente real. era real, pero sin una grabación y sin un stream era imposible de verificar. Pero resulta que Goose en realidad era un jugador que estuvo compitiendo en Tetris durante años y que por fin tendría su oportunidad de brillar en el centro Oh, de la escena regresó. competitiva de Tetris.
Este es Ah, Alex ese. Touch, un niño de 15 años que le demostraría a todo el mundo que sí es capaz de hacer estos scores. Para demostrarlo, lo Kudasai, que tenía todavía que hacer tienes era tu fácil, oportunidad, empezar a pero streamear. tienes Y un año más empezó que él. ese mismo día. Obviamente no tenía intenciones de romper el récord de 9 millones de Boys. puntos, no es algo que se pueda hacer Pero en el mundial todavía siguen con pero el para la código sorpresa de toda la Golden comunidad de Brain de Tetris, mierda. Alex no solo lograría los 10 millones de puntos, Oh. sino que para final de este año, él se convertiría en el mejor jugador de Tetris del mundo, ganándole el campeonato mundial a Dog. Y todo empezó con esta partida. Las habilidades de Alex no eran ningún chiste. Al instante se podía ver lo impresionante que era. Y para concentrarse, lo que hacía era hablar. What is going on in chat? I'm gonna look in chat right now. Todo lo mira, contrario Showman, a el lo hijo que de haría una persona normal. Él se distraía a propósito para bajar sus nervios y aumentar sus reflejos. Como Yo una para especie de aguantar más también instinto. fijo que hablo Yo, con el what chat, is going on? ¿sabes? Yo, my Kudasai? controller. No lo haces tú. Okay, now we get free lines. Free lines. No solo era bueno en Tetris, era buenísimo streameando. Bueno, Es pues uno tiene increíblemente que encontrar divertido verlo técnicas. jugar, a diferencia Es de... un problema bueno, que jamás tendrás, Roxy. Pues, ¿sabe? Me empiezo a imaginar, ay, seguramente aquí Notting diría una mamada. el Y resto. seguramente Así, Javi a los perdería otro 24 bot. minutos llega a los colores glitchados Y y, tal. como ya lo dije muchas veces, esto es impresionante. Para que entiendan bien el hito que Entero es perdí el bot llegar de al tus nivel récords de Tetris, 138, les voy a dar una estadística. En todos los intentos streameados por el canal de Tetris Classic Oh, en la se carrera podía a los 10 putear ahí millones en de el chat de puntos, medio de entre la- todos los jugadores, tan solo se llevó a la pantalla de colores glitchados una sola vez. Es así de difícil. Pero había un problema. Alex no estaba jugando por los 10 millones de puntos. Estaba jugando por el crasheo del juego. No, I missed the game crash. No, 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 no. Sí, Alex intentaba crashear el juego, pero él estaba en Tetris Gym, la versión modificada Claro, del Tetris y que ahí ya había no. parcheado el crasheo. Alex, sin entender muy bien lo que pasaba, simplemente sigue jugando. No va a tirar a la basura una rana así. Y de no ser por esta confusión en las versiones, nos hubiésemos perdido una de las mejores partidas en la historia de Tetris. Well, that means it's rebirth time. Pero el rebirth Reverse no era time. nada sencillo. Caso de hacer el crasheo, apenas te topas una vez con los colores glitchados de Dusk y Charcoal. Pero si pasás el crasheo, esto es diferente. De igual forma que los colores normales se lupeaban, los colores glitchados también se También se lupeaban. Con lupeaban. esta estrategia, Alex supera 7 Charcoals y Mierda. 4 pantallas de Dusk sin ningún problema. Así, en el nivel 185, Alex superó los 10 millones de puntos. Pasa a los próximos 30 niveles como si fuese nada. 200, 210, Mierda, 220, 220. 230. Estaba por llegar al Rebirth, lo estaba por lograr. Hasta que tocó el nivel más difícil de todo Tetris, el 235. Alex había dejado de hablar, estaba absolutamente concentrado, pero minutos después de entrar a este nivel, perdió. El 235 es, por alguna razón, distinto a todos los demás. Normalmente los niveles normales, inclusive después del 135, duran 10 líneas. Pero debido a un bug en el contador de líneas del juego, el nivel 235 es muy diferente. ¿Qué es esa mierda? 810 líneas. Este era el último Final desafío boss. que desbloqueaba el True No Ending mames, pero del esto es Tetris. imposible, La tarea ¿no? O monumental sea. de llegar al nivel 235 y encima tener que limpiar 810 líneas sumada a la paleta de colores verde oscura era una tarea casi imposible. Esto era una cuestión de resistencia absoluta. Cada Los intento cabrones del Rebirth Discord, duraba captura alrededor de falsa, 60 grábalo al minutos, una hora, donde tenías que estar concentradísimo hora. porque en un pequeño error, un mínimo error, podía hacerte perder en segundos. Así es como Alex pierde en las primeras líneas del nivel 235, ganando la recompensa en el proceso con un score de 16 millones de puntos, pero sin lograr acercarse al tan esperado final secreto del Tetris. La barrera se había hecho muchísimo más grande como nadie lo había imaginado. Claro. El nivel 235 representaba un desafío gigante en el Será peor aguante momento modo posible. ciego, yo le Alex doy un pasó los putazo. primeros meses intentando lograr el Rebirth, pero más allá de muchos buenos intentos, no lo consiguió. Decidió dejar el stream y los intentos por Rebirth a un lado durante un tiempo, ya que se había cansado de tanto Se jugar puso a al jugar Tetris. este, Y obviamente el esto es cubito normal. ese. Cada intento real dura aproximadamente una hora, pero el próximo récord mundial superaría todas las expectativas, ya que duraría el doble. Dog 2 estaba horas. haciendo intentos de Rebirth hace ya bastante tiempo en su canal de YouTube. Había llegado al nivel 214 logrando un score de 12 millones. Y como les Mierda. dije anteriormente, perdió contra Alex Touch en la final del campeonato mundial de
ese año. Era definitivamente uno de los Cabrón, que mejores para señor, conseguir tienes que hacer este 80 récord, pero líneas aún así, tengas esa nunca había paleta de tocado mierda. el nivel Pues no es la peor paleta, 235. ¿sabes? Con Que sea esperanzas, verde empieza una así, partida de Tetris oscuro. intentando Bueno, ir por el lo menos rebirth, es y uniforme. rápidamente Me este parece más intento mierda se la que vuelve tiene blanco y extremadamente gris. serio. Entra Negro, los colores negro, blanco y glitchados gris, sin mucho esa es problema. Un hito ya de por sí malísima, malísima. sorprendente. Dog, concentradísimo en el juego, pasa el Dusk sin ningún tipo Estamos de de problema. cuarentones a puro Wait. chamaquito de 15. Ya, ya, ya. Right. Oh, because I changed my. ¿Te estamos hablando del video o estás hablando tú de tus gustos? Y es porque resulta que había un truquito para hacer el Dusk un nivel muchísimo más Pasamos fácil. de Si Zoxys configuras el a brillo y el mis contraste de gustos. tu televisión CRT a un nivel muy alto, podías ver muchísimo mejor los colores del Dusk. Okay, CRT settings are not going to help. Ah, mira. Y tenía razón, estas settings solo servían para Dusk, pero Charcoal, que en su mayoría es negro, el contraste y el brillo no funciona. Anteriormente esta paleta de colores había sido muy difícil de superar para Dog, pero en esta run las pasa como si nada. Ya estaba muy acostumbrado a las paletas de colores y tenía memorizado los Realmente niveles donde TikTok iba a pueden lupear con Charcoal esto. a la perfección. Con un par de Temporada salvadas normales del épicas, slime, Dog llega al nivel 235 todavía sin superar el récord de Qué Alex. asco el slime, 810 líneas. 810 La mayor líneas. prueba de resistencia del Tetris. El último aliento de la máquina contra la humanidad. Un nivel normal tarda 20 segundos en limpiarse. El 235, 20 minutos. Mira, a veces es un verde uniforme. Más o menos. O sea, no es la mejor paleta, pero pudo haber sido una más jodida. Dog lo logra. El nivel 235 había sido superado por primera vez en la historia del Tetris. Esto ya era legendario, pero sus ojos claramente estaban apuntando hacia el rebirth. Desde el nivel 237 deja de hablar. Desde el nivel 237 pestanea tan solo 30 veces. Es ¡A la así, verga! con una concentración absoluta que llega por fin al nivel Sí, 255. ahí buscando un Overlord y me ya encontré sabiendo a que había Sao. ganado, Dog simplemente Buah, sonríe malísimo hasta el que pone la slime, ¿eh? última pieza No y lleva peor a la que humanidad Gintama, al pero- rebirth. Oh my god! Oh my god! Oh Se reinicia, se reinicia. No, nivel El juego cero. se reinicia. Volviendo al sí. nivel 0, Dog se emociona tanto que deja de jugar. Este nivel es tan lento para alguien tan bueno como él que no tiene problemas en dejar el control nublado. Este es el final secreto de Tetris, el renacimiento. El contador de niveles vuelve a 0 y podés seguir jugando toda otra partida entera. Dog, después de agradecer a todos los que se suscribieron, como Joseph, Thank you so much, Joseph. Corian Oh my gosh, Corian! y hasta el mismísimo Nifsky, sigue jugando y llega hasta el nivel ¿Cómo está? 91, en donde termina perdiendo por estar mirando el chat. 29 Claro, millones estaba- de puntos, el récord más impresionante en la 29 historia de millones Tetris. de El próximo puntos, objetivo de la mierda. humanidad estaba claro, un Claro, a doble A ver cuántas runs puedes completar, ¿no? Sería el... Claro. Ya, sí, ahora. Joder, video malísimo. Qué curioso, ¿eh? Mira que yo había escuchado la noticia del pibito que rompió Tetris, pero no sabía que era hasta tal punto.